La peste negra en la Edad Media. La historia de la peste negra puede considerarse uno de los momentos más aterradores a los que se ha enfrentado la humanidad. Millones de muertos, ciudades totalmente devastadas y mucho pánico fueron tan solo la punta de lanza de la mayor crisis sanitaria en el mundo. La peste negra. ¿Te has preguntado cómo sería vivir en medio de una peste así? El día en que grabo este video, estamos a mediados del año 2020 y hay algunas pequeñas similitudes en lo que hoy estamos viviendo y lo que pasó hace varios siglos, por allá del año 1346. La epidemia más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Europa en el siglo XIV y alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. La enfermedad mató en 5 años entre 30 y 50 millones de personas, casi la mitad del continente. Una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo ese territorio. Y adivina qué, la terrible plaga procedía de Asia, algo similar con lo que vivimos en la actualidad. Era un momento en el que los avances científicos no eran suficientes, las creencias religiosas y los rumores eran más fuertes que los hechos. Asia y Europa debieron enfrentar la pandemia más mortífera hasta ahora. Esta es la historia de la peste negra. Antecedentes. Los antecedentes de la peste negra nos llevan al año 1344. En ese año comenzaron a llegar noticias a Europa sobre una terrible y letal epidemia que había surgido en China y se había extendido por la India, Mesopotamia, Siria, Persia, Egipto y Asia Menor. Las noticias que llegaban eran de devastación, pueblos enteros despoblados. En el siglo XIV el Papa tenía su residencia en Aviñón, de tal forma que cuando el Papa Clemente VI recibió las noticias que venían de Oriente, mostró interés sobre el tema, llegando a reunir informes donde se calculaba un número superior a los 24 millones de víctimas. Hay que decir que a principios del siglo XIV el concepto de contagio no se conocía, por lo que la noticia más o menos pasó desapercibida para una sociedad sumergida con su vida cotidiana. Pero un año más tarde, en 1346, la peste hace presencia en Italia. Origen. El mes de octubre de 1346, una flota compuesta por 12 galeras de Génova conseguía atracar en el puesto siciliano de Messina, huyendo de Crimea y de la invasión tártara. Aquellas naves fueron las portadoras de un virus que en solo 4 años se llevó por delante cerca de la mitad de la población europea, una pandemia conocida como muerte negra, la peste. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote de importancia a principios del siglo XVIII. Propagación. La peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, actual Feodosia, en la península de Crimea a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados, arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros. Pero es más probable que la bacteria penetrara a través de las ratas infectadas con las pulgas por todas partes. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo la enfermedad hacia los puntos de destino, en Italia, donde se difundió por todo el resto del continente. El origen de esta enfermedad se conoció hasta el año 1894 por Alexandre Yersin, quien descubrió que la peste negra es producida por el Yersina pestis, una bacteria que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría algún corte en la piel con materiales contaminados, la bacteria se transmitía y se padecía dicha enfermedad. Pero en la Edad Media, ante lo desconocido y la necesidad de buscar un culpable, se le atribuyó diversos orígenes, como que eran razones geológicas o astrales, todas ellas causadas por un castigo divino, o incluso pensaron que era envenenamiento por parte de los judíos,
ya que el número de judíos infectados fue inferior que el de los cristianos. Pero esto era debido a sus mejores condiciones higiénicas. También se le echó la culpa a los extranjeros y peregrinos. Síntomas. Una vez infectada la persona, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos. Producía debilidad, se les hinchaban y dolían los ganglios, debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. A esta peste bubónica se le denominó con el nombre de peste negra, debido a que los infectados presentaban marcas oscuras en la piel. También sabemos que esta bacteria ha sido la causante de 3 grandes brotes: la plaga de Justiniano en el siglo VI, la citada peste negra y la más reciente, la llamada tercera pandemia, que provocó la muerte de millones de personas en China e India en la segunda mitad del siglo XIX. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón, de donde proviene el término peste bubónica. Tipos de peste. La peste negra o peste bubónica es una infección bacteriana que tiene 3 diferentes tipos de acción: bubónica, septicémica y pulmonar, dependiendo la parte del cuerpo implicada. Bubónica es la forma más frecuente y se caracteriza por la inflamación de los nódulos linfáticos de la ingle, la axila o el cuello. Con la inflamación, los nódulos pueden alcanzar el tamaño de un huevo de gallina. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular. Septicémica, más grave que la bubónica, se produce cuando las bacterias de la peste se integran al torrente sanguíneo y comienzan a multiplicarse en él. En esta etapa, a los síntomas se les suman sangrado de la boca, la nariz, el recto o por debajo de la piel, además de la aparición de gangrena en las extremidades. Pulmonar. Este tipo es el menos frecuente, pero el de mayor mortalidad. Aquí la bacteria ataca directamente a los pulmones, causando insuficiencia respiratoria y choque tan solo 2 días después de la infección. Sus síntomas son tos con sangre, falta de aliento, náuseas, debilidad extrema y dolor en el pecho. Además de ser letal, este tipo de peste negra es el más contagioso. Causa. La peste negra es una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentan estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban por los mismos medios, como el barco. La ira de Dios. La iglesia y los moralistas creyeron que la peste negra era una manifestación de la ira de Dios por los pecados del hombre, por lo que reclamaron una renovación moral de la sociedad. Una de las propuestas fue una especie de limpieza a través del dolor. Pequeñas peregrinaciones de hombres con el torso desnudo desfilaban azotándose con látigos sus espaldas en señal de arrepentimiento. Además de estos flagelantes, los temores de la época quedaron plasmados en las representaciones de la danza de la muerte, en las que un esqueleto que representaba la muerte se llevaba danzando a los jóvenes, adultos, ricos, pobres y a todos sin distinciones sociales o religiosas. Por otro lado, la iglesia también llevó a cabo una caza de brujas, en la que acusaban a muchos habitantes de pactar con el demonio, para que todos se enfermasen, llegando a mutilar y torturar a cientos de habitantes. ¿Cómo se propagó la peste negra? Aunque ya te he dado un adelanto sobre esto, conviene recordar cómo se propagó la peste negra. La enfermedad comenzó a afectar a los países asiáticos, los cuales comerciaban con el resto de Europa, aunque primero llegó a la India, donde después se propagó a Mongolia, localizándose también algunos casos en Rusia. La sociedad venía de un periodo convulso, de guerras y enfrentamientos, pero a partir del siglo XI comienza una era de prosperidad, donde el clima acompañaba a las cosechas, dando excelentes productos. Comienzan a crearse los feudos y los señoríos, con lo que las ciudades comienzan a prosperar. Se duplica y triplica la población de los núcleos más importantes como París y Florencia. Se crean gremios, se concibe un nuevo orden social en una época de prosperidad, hasta que en el siglo XIV un cambio climático juega una mala pasada a medio mundo y afectó a todos. Un cambio en las condiciones climatológicas provoca la pérdida de las cosechas, dejando un paisaje de hambruna desolador. Los precios se elevaron, por lo que los más pobres y los más modestos campesinos no llegaban a ingerir una alimentación mínima para tener una buena salud, lo que debilitaba su organismo y su sistema
inmunológico. Florencia y Venecia fueron las primeras ciudades de Europa en sufrir el devastador castigo de la peste negra. Su población se llegó a reducir hasta en un 80%, quedando absolutamente dañada. Esta cifra supone la muerte de 4 de cada 5 ciudadanos. Había que ponerle un nombre y una causa. A falta de uno, pronto tuvo hasta 3 nombres: peste bubónica, peste negra o muerte negra. Contagio global. A través del comercio sabemos que a partir de 1347 la epidemia se extendió de manera imparable por todo el continente europeo, a través de las redes comerciales y de los viajeros. En una época en la que la gente se movía mucho más de lo que suele pensarse hoy en día. Consecuencias económicas. Las consecuencias inmediatas de la pandemia no serán únicamente sanitarias. El abandono del campo debido a la reducción de la población que hacía frente a sus cultivos. Las regiones dedicadas a la agricultura quedaron abandonadas, lo que hizo descender la producción hasta en un 40%. Los médicos de la peste negra. Para hablar de los médicos de la peste negra hay que poner en contexto la medicina en los años del medievo. La práctica de la medicina religiosa cristiana se consideraba como un deber de caridad, pero no incluía la preocupación por los problemas médicos o la investigación de las causas de las enfermedades. Vaya, qué cura, ¿no? Porque se aceptaba que era la voluntad de Dios. Incluso a principios del siglo III, algunos de los médicos cristianos fueron acusados por sus propios compañeros de venerar a Galiano, en lugar de elevar sus plegarias a Jesús para obtener la curación de sus enfermos. Galiano de Pérgamo, príncipe de los médicos, fue un médico cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano. Es uno de los más destacados médicos de la antigüedad. Los médicos que se encargaban de cuidar a los pacientes no es que fueran los doctores con mayor reputación. Eran jóvenes e inexpertos, pero dedicaron su tiempo a cuidar de los enfermos para su recuperación y su estudio. En Francia y los Países Bajos, los médicos de la peste negra muchas veces no tenían ningún entrenamiento formal como médicos y eran conocidos como empíricos, que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Cuidaban de ellos, portando las máscaras de forma puntiaguda, como la cara de un cuervo, para evitar el contagio. Más adelante haré un video hablando solamente de este atuendo tan singular, peste negra en la actualidad. En la actualidad, la peste sigue extendiéndose a través de las pulgas de roedores. Esta enfermedad afecta a casi 3.000 personas en todo el mundo, siendo más común en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Con el tratamiento adecuado, el 85% de las víctimas actuales sobreviven a la enfermedad. La peste negra actual ya no acaba con poblaciones enteras, ya que esta bacteria evoluciona de una forma muy lenta. Y gracias a esta lentitud, los antibióticos actuales son efectivos contra el moderno Yersinia pestis, y también lo habría sido contra la peste negra. Es importante recordar estas enseñanzas del pasado, en un momento en que cierta enfermedad en la actualidad, en pleno año 2020, aflige a la humanidad, que despierta la solidaridad entre vecinos, pero en ocasiones también miedo y el racismo. Recuerda tomar las medidas de protección y no caigas en todas las teorías de conspiración que te comparta tu tía. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a este canal. Sígueme en mis redes sociales. ¡Hasta la próxima!